Queridos amigos, qué gusto que nos acompañen una vez más. Vamos a continuar con la plática de la semana pasada que estábamos hablando sobre la carta del Papa Laudato Si y vamos a ver los siguientes capítulos. Sin más, nos acompañan Sister Yanis y Marina. Bienvenido. Vamos a comenzar con el capítulo tercero. El capítulo 3 lleva por título Raíz humana de la crisis ecológica y se encuentra entre los numerales 101 al 136. Se plantea que la tecnología genera una relación entre la creatividad y el poder. Por esto la tecnología es ambivalente, es decir, que depende de la cualificación moral de aquel que la utiliza. Se enfatiza que la tecnología es capaz de producir lo bello. Existen lógicas de dominio tecnocrático que influyen en la economía y en la política. Además, existe un excesivo antropocentrismo, donde el ser humano se ha hecho autorreferencial. Solo se mira a sí mismo, pero es incapaz de mirar hacia afuera, hacia aquellos otros que son sus hermanos. Los árboles, los animales, los ríos, la tierra en general. Y como es autorreferencial, pues utiliza todo lo que es externo a él para su propio beneficio. Y esto ha generado la cultura del descarte. Ahora, no solo se descartan cosas, también se descartan personas, entre ellos los niños y los ancianos. Nos hemos relacionado con todo como si fuera un objeto que se puede usar y tirar. Además, se plantean los límites del progreso científico y estos límites se encuentran en el punto donde se puede comenzar a causar daño a la Tierra y a los demás seres que la habitan. Por otro lado, la encíclica afirma que muchos ya no creen en un futuro feliz y por eso agotan el instante, viven de manera presentista. El numeral 128 resalta que las utilidades y las ganancias económicas deben invertirse en el mejoramiento de la vida de las personas. Dice el numeral 128, dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. El capítulo número 4 lleva por título Una ecología integral y se encuentra entre los numerales 137 al 162. Se plantea que la discusión ecológica tiene que incorporar al ser humano y a sus relaciones, entre ellas la relación más especial que es con la naturaleza. La ecología, por tanto, implica cuidar de la naturaleza, pero también de la cultura, de la forma de la vida cotidiana y de las instituciones. Existe un vínculo entre el ambiente y la sociedad que es necesario afinar, debido a que la crisis ecológica actual es una crisis socioambiental. Se sigue resaltando que los bienes del planeta son para todos los seres humanos y para todos los seres que habitamos y formamos parte de la comunidad biótica. Es necesario hacer una opción preferencial por los pobres. Si queremos dejar un mundo sostenible a las próximas generaciones, es necesario tomarse en serio la inversión en las personas. Además, es muy importante cuidar de los lugares comunes. Estos lugares comunes son los patrimonios culturales, históricos y artísticos, debido a que cuidarlos acrecienta la sensación de sentirnos en casa. En el numeral 142 se afirma: cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Y en el numeral 230, aunque no se encuentra dentro de este capítulo, se clarifica la idea de lo que es una ecología integral. Dice el numeral: una ecología integral está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, el aprovechamiento y el egoísmo.
El capítulo 5 lleva por título algunas líneas. No sé quién se anime. Gracias, Jorge. Es muy es muy similar nuestra preocupación con la creación. Es muy similar al Evangelio, en que Jesús nos llama a la conversión, al arrepentimiento y a pedir perdón. Y eso es el básico de nuestra fe, que Dios es creador, que nos dio todo que hay, pero que pide de nosotros, no exige, pide por nuestra propia voluntad, humildad y caridad y compasión. Y la idea del Papa es que nosotros ocupamos una espiritualidad que lleva esta compasión y humildad frente a toda la creación. Me gustó mucho como dice que con nuestro respeto para toda la creación, con opción preferencial para los pobres, nosotros estamos viviendo contra una cultura de violencia. En el periódico yo leí respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. El presidente de Ucrania advierte que Rusia está utilizando como armas de guerra los básicos de la existencia: comida y energía. Comida en forma de harina de trigo y energía en forma de petróleo. Y que Rusia está bloqueando acceso a esas necesidades a otros países, incluso a Ucrania. Y así vemos en nuestro mundo de hoy cómo puede causar desastre, falta de respeto para la creación y para los seres humanos. Gracias. A mí me llama mucho la atención cómo es una carta, como decíamos ya la vez pasada, donde el Papa nos invita a cuidar nuestra casa común, pero como que, si me permiten decirlo así, como que veo esa sana excusa, aunque no se descuida en lo más mínimo el tema del cuidado común de nuestra casa, como que esa sana excusa para poner atención en la persona. Es decir, esta casa común la tenemos que cuidar por el ser humano. Esta casa tenemos que hacerla para proteger al más indefenso. Esto, y como que es un volver al motivo de fondo. Es decir, la casa es un medio para que nos acerquemos a Dios y la casa es un medio para que nosotros, hombres, podamos convivir sanamente, cuidemos nuestra casa y crezcamos todos como hijos de Dios, como familia. Sí, Jorge, yo quería hablar un poquito, porque ahora sí tuve la oportunidad de leer un poquito más el capítulo 3 y el 4, no la semana pasada, pero el capítulo 3, aunque vimos el resumen muy rápido, habla de que sí hay una crisis y que de verdad deberíamos estar todos muy conscientes de que hay una crisis ecológica, pero hay una raíz humana. Y es muy interesante porque habla de dos cosas sobre el poder y la creatividad. Y yo decía, ¿por qué habla de poder y creatividad? O sea, hemos vivido en los últimos 2 siglos muchísimos avances en ciencia y tecnología, pero eso es por
porque Dios nos ha dado la inteligencia y la capacidad para avanzar, digamos, científicamente, tecnológicamente. Y no digo que sea malo, es muy bueno, muy bueno. Todos los avances en la medicina, en los transportes, en todo es maravilloso y el ser humano ha sido muy creativo, pero siempre llama la atención el cuidar quién, quién es responsable de esos avances, la ética, la responsabilidad y la conciencia social de cómo se van a usar todos esos recursos. Habla de que hay un poder y que el poder tristemente lo tienen pocas personas en el mundo y no lo dice tal cual, pero pues pocos países y pocas personas. Pero este poder debe estar bien orientado, porque si no, ya hemos visto las consecuencias. Es mucho el avance, pero el avance tal vez usado para, no sé, las bombas atómicas en las guerras mundiales, o para crear más armamento y destruir vida en muchísimas guerras. Entonces, viene mucho el caso con lo que dijo Sister Janice, acaba de decir algo muy importante. Tenemos ese don de Dios que nos da para crear, pero también nos ha dado una responsabilidad y tenemos algo que se llama una ley natural que nos hace siempre escoger el bien y evitar el mal, que tal vez hemos dejado de escuchar esa voz interior que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, esa ley natural, esa ley moral de escoger siempre lo ético, lo que es bueno, y el hombre se ha perdido en eso. Me llamó la atención que también habla de un auto, dije así la palabra que usa, la autorreferencial. El ser humano es autorreferencial. Eso dice que es cuando nosotros utilizamos a todo y a todos para nuestro bien y solo nos vemos a nosotros mismos, pero no somos capaces de ver las necesidades de las otras personas. Habla de este antropocentrismo y también habla de otra cosa que es el relativismo. Esto no es nuevo y ya los papas anteriores, desde Juan Pablo, ha hablado del relativismo en otra encíclica, de cómo utilizar a las personas y a los objetos solo en cuanto nos van a dar algo. Como dice un rédito es una ganancia. Si yo voy a, si yo voy a hacer un negocio o si tengo un avance, encontré, no sé, no sé, tengo acceso a crear, no sé, un medicamento o un invento que me va a dejar muchísimo dinero. Solamente me baso en eso, en el dinero que me va a dejar, por ejemplo, pero no si va a destruir a las personas en donde se cultivó eso que voy a vender, o si las personas que trabajan en mi compañía tienen una casa donde vivir, si tienen educación, si estoy agotando algo, por ejemplo, no sé, descubrí que, no sé, que tengo una emoción muy grande vendiendo, no sé, aletas de tiburón, pero yo sé que si las exploto voy a acabar con todos los tiburones. Entonces, también no me estoy fijando en que estoy acabando los recursos, simplemente pienso en la ganancia, mi ventaja, lo que a mí me conviene. Entonces, estos han sido dos orientaciones, el relativismo y esta cultura del descarte, de descartar a las personas en cuanto me son útiles o no me son útiles, y lo hemos perdido de vista, y eso habla mucho en el capítulo número 3. Me llamó la atención un número, el número 117, que si me permite nada más leerlo rápido, de este capítulo 3, dice, la falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones es solo un reflejo visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación,
El hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Digo, este es el número 117 que habla sobre esto. Y Marina, si puedo comentar Sí. que recién escuché la historia de una hermana misionera que trabaja en Perú. Ella trabaja con la gente indígena de las montañas en Perú, creo que se llaman Aymara. Y allá un gran industrialista vino y descubrió que hubo riquezas en las minas de esa región y compró derechos a hacer minas en la tierra de allá y en el proceso acabó haciendo el agua impuro, que la gente no podía tomar ese agua. Entonces la gente pobre, pero indígena, la mera gente de esa zona no podía sobrevivir, existir, porque no podían encontrar agua potable. Ese es un ejemplo de lo que Marina habló, que está pasando en nuestro mundo de hoy. Sí. Sí, Esther. Y bueno, ese es el capítulo 3. El capítulo 4, que habla de una ecología integral, y dice, bueno, lo mismo, que la ecología es una ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y el ambiente donde se desarrollan. Bueno, en esta hay un número también que me llamó mucho la atención, si me permiten leerlo, es el 155. Lo voy a leer ahora. Dice, habla de una ecología humana. Todo siempre orientado al ser humano. Dice, la ecología humana implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente digno. Decía Benedicto XVI que existe una ecología del hombre porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. En esta línea cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. Aquí viene un punto. La aceptación del propio cuerpo como un don de Dios es necesario para acoger y aceptar el mundo entero como un regalo del Padre y casa común. Mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil del dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocer a sí mismo en el encuentro con el que es diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra obra de Dios, creador, enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Bueno, vienen muchos puntos, me podría quedar aquí leyendo mucho esto, pero ya les decía, los papas han hablado mucho, los papas anteriores a nuestro papa ahora, Francisco, el papa Benedicto XVI, el papa Juan Pablo II, ya han escrito encíclicas en donde hablan de qué importante es esta humanidad, el aceptarnos como somos, el conocernos y el reconocer a todas las personas con ese valor solo por ser criaturas de Dios, con una dignidad, porque si se pierde esa humanidad, ya solo queda el egoísmo, o sea, todo lo contrario al amor de Dios, ¿verdad? El egoísmo, la soberbia, el control, el poder. Entonces, es algo de lo que habla el capítulo 4 un poquito. No me quiero adelantar porque después ya vienen los siguientes 2 capítulos que hablan un poquito de qué podemos hacer. Pues si quieres, seguimos con los 2 capítulos siguientes. Sí.
de orientación y acción, y se encuentra entre los numerales 163 al 201. Se establece una pregunta: ¿qué podemos hacer? La respuesta de la carta encíclica es que no podemos caer en una ideología, porque sería caer de nuevo en una visión parcial de la vida, de la naturaleza y de la existencia. Se trata de enfatizar el diálogo con las comunidades, de tal manera que se puedan generar buenas políticas. Estas buenas políticas van a surgir de las comunidades locales, que al unirse van a ejercer presión en el ambiente nacional, y los ambientes nacionales ejercerán presión a nivel internacional. Todo esto tiene que ir acompañado de transparencia en los procesos, debido a que los estados y las empresas tienden a ser lentas en las decisiones y lentas en la ejecución. Otro elemento que es importante recordar es que es necesario erradicar la corrupción, que continuamente disfraza los impactos ambientales de los proyectos de desarrollo, además de descartar personas y generar muerte. Aunque el numeral 57 corresponde a otro capítulo, sus enunciados se aplican muy bien dentro de este contexto, debido a que plantea una pregunta a manera de reflexión. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? El capítulo 6 lleva por título Educación y Espiritualidad Ecológica, y se encuentra entre los numerales 202 al 246. Se busca apostar por un nuevo estilo de vida, un estilo que implique la sobriedad y la contemplación. Es decir, es necesario aprender a vivir con menos. Además, se plantea que la educación debe crear una alianza entre la humanidad y el medio ambiente, de manera que cada persona aprenda a cuidar lo que es débil. Este objetivo se va a lograr cuando se genere una ecologización de todos los saberes. Se habla de la necesidad de una conversión ecológica, y en este sentido se subraya que es necesario hacer un examen de conciencia personal, en el que como fruto cada uno se comprometa a cuidar de manera esencial la naturaleza. Finalmente, se le pide a la Virgen María que cuide con amor materno este mundo que está herido. Tomo el numeral 207 como nota de cierre de esta síntesis que les propongo de la encíclica Laudato Si. Dice el numeral 207: como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que nuestro tiempo se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Gracias, Jorge. Capítulo 5 tiene mucho a ver con los países, el gobierno de los países del mundo y las instituciones como Naciones Unidas en que países trabajan mutuamente. Y eso, como vemos, es muy, muy difícil. En cada país, yo puedo hablar de los Estados Unidos. Las políticas que hacen nuestro gobierno respecto al ambiente afectan no solamente la gente de los Estados Unidos, sino la gente de otras partes del mundo. Y gracias a Dios tenemos unos vínculos para influir nuestro gobierno en este país, en que nosotros tenemos que insistir
en reglas y normas que estén obedecidas, que protegen nuestra tierra para que haya un futuro para nuestros niños y los que no están nacidos aún. Es muy triste lo que miramos en el video, la falta de esperanza de gente que piensen no va a haber un futuro para nosotros, entonces lo que nos importa es el inmediatamente. Y eso que tan triste es este punto de vista, es esta manera de pensar, la desesperación. Pero como nuestra fe nos enseña la importancia de tener esperanza en el futuro y proteger el presente para que haya un futuro. Tenemos que participar en la vida comunitaria. Tenemos que participar y ser activa con nuestra voz, en insistir en lo que es bueno, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. No solamente para mí, sino para todos los seres humanos, y los que más nos necesitan son los más vulnerables. Sí, yo también, sí, en este capítulo 4 es muy interesante porque yo lo entiendo de una manera simple, que no nos esperemos a que tal vez las grandes potencias, los líderes, vayan a empezar a encontrar las respuestas. Más bien empiezan de pequeño a grande, empezando con nosotros mismos, con nuestra casa, con nuestra familia. Nosotros vamos a ir tomando las decisiones correctas y evitando lo que dice ahí, digo, es una palabra que hemos oído tanto, la corrupción, pero de verdad es evitar eso en nuestro círculo, tal vez en nuestra comunidad parroquial, y nosotros proponer soluciones en nuestra casa, luego con nuestra comunidad, luego nuestra comunidad se la va a proponer tal vez a nuestro barrio, en nuestro barrio tal vez a la ciudad en la que vivimos, y la ciudad con las otras ciudades, como que va, siento que el Papa propone así como que vaya de menos a más, y empezando por uno mismo, hacer estos cambios, como decía Sister, porque hay esperanza. Sí es muy triste que ahora eh, pues se viva el momento, que la juventud esté pensando, pues esta es mi única vida, voy a hacer todo ahorita y pues para qué pienso en el futuro. Y no, nosotros pensamos diferente, nosotros pensamos qué mundo le voy a dejar a mis hijos, qué puedo hacer hoy para que mis hijos tengan un mundo mejor mañana. Es una forma diferente de pensar, tenemos una esperanza en nuestro Señor y como que no nos podemos detener a pensar a ver que alguien más lo vaya a hacer. Hay uno de los numerales que dice, tengo que empezar yo. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora. ¿Qué tengo yo que cambiar? Si a lo mejor vivo en una sociedad consumista y los anuncios en la televisión y todo me dicen el compra, 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 porque ahora es más importante el tener que el ser. No, nosotros decir, yo soy cristiano católico, yo sé que valgo mucho y tengo un valor a los ojos de Dios enorme. Y tal vez no necesito tener tantas cosas para llenar ese vacío, que a lo mejor el vacío es de otro tipo, a lo mejor es un vacío de cariño, un vacío de amor, un vacío de... Tenemos muchas carencias, pero tal vez las queremos llenar con cosas materiales, no sé, tal vez comprándome lo último, y tal vez no es eso, o tal vez, no sé, buscamos salida entonces mejor ahora voy a comer mucho porque estoy muy triste y entonces voy a empezar a comer más pues para distraerme, o voy a empezar a tomar o a drogarme, porque pues para evitar mis problemas. Entonces siempre estamos buscando algún escape, ¿verdad? Entonces podemos caer en ese tipo de consumismo por no afrontar una realidad, algo que necesitamos enfrentar en nuestra vida. Pero en realidad me gusta mucho el último capítulo en donde nos da algunas cosas, habla de espiritualidad, y a mí sí me gusta mucho el que propone hacer un examen de conciencia. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacernos exámenes de conciencia también
para preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Con todos esos dones que Dios nos ha dado, desde nuestra propia vida, desde la fe, la familia que me ha dado, pasando por todas mis cualidades, todos los dones que me ha dado. Nadie puede decir que Dios no le ha dado algo. O sea, sería una mentira decir Dios no me ha dado algo especial. Nos ha dado gracias. Nos ha dado la gracia de poder descubrirlo en los demás, descubrir a Dios en la creación. Es una gran bendición. Y si no lo hemos hecho, pues yo creo que hay que intentar descubrirlo a Dios en todas las personas y en toda la creación, en la naturaleza hermosa, en los animales, en nuestras mascotas. De verdad es como ver la mano de Dios en todas las cosas y tal vez ya perdimos esa capacidad porque vivimos una vida muy agitada o estamos muy preocupados con otro tipo de cosas, pero descubrir a Dios en todo lo que nos rodea sería como el primer paso, ¿verdad? Y darle gracias a Dios todos los días. También pedirle la gracia de respetar a los demás, de valorarlos, empezando por uno mismo, ¿verdad? Valorando nuestra propia vida y la de los demás. Sería un buen comienzo. Y eso solo a nivel humano, después ya viene a nivel espiritual. Hoy escuchaba la parábola de los talentos, la parábola en la que se le dan a 3 personas, se les dan 2, 5 talentos y 10 talentos. No es una, ¿verdad, sister? Em, y se va, la persona regresa y el que tenía 5 talentos, los duplica y hace 10, el que tenía 3 los duplica y hace 6, el que tenía 1 por miedo lo esconde y después ya llega a pedir, digamos, como cuentas al final y, y digamos que el siervo que duplicó las ganancias lo felicita el maestro, ¿verdad? Siervo bueno y fiel, ha sido poco en lo mucho, ha sido fiel en lo poco, te daré más. Digo, en otras palabras, no exactamente así, igual el que le dio los 3 talentos y los duplicó, y el que lo escondió, le contestó, es que tuve miedo, porque sé que eres un, ¿cómo dice? Un maestro muy exigente o muy duro, y mejor lo escondí. Pero ¿cómo le contesta cómo le contesta? Le contesta, em, tendría mejor que leer el pasaje, ¿verdad? Como diciendo, sabes que yo, lo voy a buscar bien, pero hay que buscarlo para Y que lo que si sabes que yo soy duro duro. y exigente, Siente, ujú, me por qué dijo, no no, pusiste el dinero en el banco para que exacto. produjera? Exacto, exacto. Entonces, perdón que me acabo de cerrar, si no esto lo quitamos de la grabación mejor. Pero a lo que voy es este sentido. Nosotros tenemos muchos talentos y todas las personas a nuestro alrededor. Puede ser que haya gente que tiene los 10 talentos, otros que tienen 2 talentos, pero a lo que voy es que tenemos una responsabilidad ante Dios de hacerlos fructificar y de dar fruto con ese talento que Dios nos ha dado. Entonces, se me quedó muy grabado y venía mucho el caso con lo de la encíclica, porque es lo que Dios quiere de nosotros, los que espera de nosotros. Sí, a mí me queda mucho una frase que tú decías, Marina, eh, que hay que buscar el bien común. Y creo que eso de buscar el bien común no es el bien común para unos pocos, como muchos lo piensan, sino el bien común, es decir, lo que sea mejor para todos, y en este caso también implica lo que sea mejor para nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestra casa, ¿no? Que es con la idea que yo me quedo. Queridos amigos, creo que estamos llegando al final de este programa, les agradecemos mucho y sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.